Hola, ¿qué tal? Les habla nuevamente Eloy Morales Durán. Estamos aquí ahora para platicar sobre los principios. En el video anterior estuvimos charlando sobre la cuestión de la efectividad y lo que son los sujetos procesales, concretamente con la idea de separación de funciones. En este video vamos a continuar con algunos de los otros principios importantes de este nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Y pues para entrar de lleno al tema, el principio que podríamos empezar a platicar sería el de imparcialidad. ¿Qué pasa con la imparcialidad? La imparcialidad está relacionada con los jueces. Es la idea de que no exista prevención o designio anticipado de los jueces antes de conocer el caso, es decir, que los jueces no tengan una idea preconcebida del caso, un prejuzgamiento, un conocimiento previo que los haga llegar sin objetividad al momento de resolver, y esto se logra pues, principalmente conociendo el juez del caso hasta la audiencia. Antes no puede conocer de él, el no tener contacto con las partes previamente a las audiencias y mucho menos en forma individual, el que existe el derecho al juez no prevenido, es decir, que varios jueces trabajen el proceso penal, es decir, en cada etapa prácticamente tener un juez distinto, ya que toman decisiones que pueden resolver aspectos medulares sobre derechos fundamentales, y obviamente si siguen conociendo de las etapas, pues ya están contaminados y será muy difícil quitarles la idea preconcebida que tienen del caso. Esto es con base a que el ser humano psicológicamente, todo lo que le dices en un principio lo considera verdadero, real, y es muy difícil cambiarle la mentalidad. Por ejemplo, si vemos el sistema actual inquisitivo, el mismo juez que gira la orden de aprehensión es el mismo juez que puede dictar una auto de formal prisión y será el mismo juez que dicte sentencia, y prácticamente será imposible que tú puedas cambiarle una mentalidad al juez si él ya previamente creyó que la persona posiblemente cometió un hecho delictivo y que entonces va a tener que dictar una sentencia de condena o un fallo de condena. Inclusive hay asuntos en los cuales se reproduce tal cual un auto de formal prisión en una sentencia, y porque evidencia eso, ¿no? Evidencia que el ser humano conoce de un caso, lo cree, y es muy difícil cambiarle la idea. Entonces, por lo menos es que los jueces tomen partido hasta las audiencias y sean contaminados por las partes en igualdad de condiciones en las mismas audiencias. Ahí es donde cada parte va a convencer al juez, lo va a contaminar, él entonces va a tomar una postura y decidirá si va por un lado o va por el otro, dependiendo quién haya logrado convencerlo. Otro de los principios es el de la oralidad. La oralidad en estricto sentido no es que vayamos a las audiencias a hablar. Todas las audiencias son orales, en cualquier proceso, por eso se le llaman audiencias. Viene de audición, de escuchar, y obviamente hay que ir a hablar. Esa es la oralidad como característica, el que las partes, el que los involucrados, el que todo se haga oralmente en una audiencia, en un debate. La oralidad como principio implica que la prueba le tiene que hablar directamente al juez. O sea, a diferencia de un sistema inquisitivo donde el juez lee documentos con pruebas desahogadas y nunca tiene contacto real con la fuente de información, aquí la fuente de información tiene que ir con el juez a platicarle y decirle concretamente lo que sabe. En estricto sentido esa es la oralidad. Obviamente en un sistema oral la participación de las partes es mayormente oral y prácticamente todo se solicita y todo se propone en una audiencia contradictoria para que el juez escuche a las partes y con eso decida. Relacionado con este principio de la oralidad está la inmediación. La inmediación pues implica concretamente que el juez reciba la información en forma directa, sin intermediarios, sin obstáculos, sin nada que pueda ser una barrera entre la fuente y el juez. Es decir, la prueba le tiene que hablar, como decíamos, directamente al juez, y el juez siempre tiene que estar en contacto permanente con las partes y la prueba. No puede delegarse el trabajo de las audiencias en otros funcionarios que no sean el juez, y sobre todo siempre deben estar las partes en contacto con el juez en forma de comunicación, es decir, no puede hablar con una en forma privada y con otra en forma distinta, sino que siempre que se quiera tomar el caso, tratar algo del caso ante los jueces, ya sea en su despacho o sea en una sala de audiencias, siempre tienen que estar presentes todas las partes para poder platicar y validar con el juez. La idea de la inmediación implica que la prueba que vale es la que se desahoga frente al juez, es la que se produce frente al juez.
a diferencia de la inmediatez del sistema inquisitivo, que nos dice que la prueba que vale es la que se desahogue con mayor proximidad al hecho, y por eso se le da mayor valor a la que desahoga el Ministerio Público. Como en ese sistema el Ministerio Público, el Ministerio Fiscal, no tiene fe pública ni tiene poder para desahogar pruebas, realmente la prueba que vale es la que se presente ante el juez. Es importante esto no solamente por testigos, peritos y demás, sino porque las declaraciones de los imputados solamente valen cuando se hagan frente al juez. Si no se hace frente al juez, no existe ninguna declaración que pueda valorar el juzgador. Otro principio es la igualdad. La igualdad implica que tanto el acusador como la defensa, tanto el MP, el Ministerio Público, como la víctima, su asesor jurídico, el imputado y su defensor, deberán tener las mismas facultades, los mismos derechos, las mismas oportunidades, el mismo trato, obviamente las mismas restricciones, pero no puedo dar ventajas indebidas a uno o a otro. La idea de la igualdad es justo relacionada con la adversarialidad. Los jueces no se meten si las partes no hacen que se mueva. Los jueces no deciden si las partes no le proponen que decida. Pero tampoco los jueces les ayudan a las partes a decidir o a cómo proponer. Cada parte en su estrategia, con las mismas armas, va a poder proponer frente a la otra parte y sobre todo frente al juez, va a poder proponer su postura y entonces con eso el juez decidirá. Por eso es importante entender que no solamente el Ministerio Fiscal puede tener investigadores, sino también la defensa puede tener investigadores privados, obviamente peritos, si es defensa pública, investigadores públicos pero relacionados con la defensa pública. El asesor jurídico también en su caso, cuando ejercite acciones como acusador, va a poder tener a su alcance la que es investigador privado, investigador público, dependiendo el tipo de asesoría que se esté generando. Pero no pueden tener mayores armas el Estado a través de la Fiscalía, sino que deben de tener las mismas oportunidades, el mismo trato y los mismos derechos. Si no pasa esto, va a haber una discriminación que es negativa y constitucionalmente prohibida. Otro principio es la contradicción, muy importante aquí, no exclusivamente o porque se refiera o se quiera tomar esto como si fuera la facultad de la defensa. La contradicción es la posibilidad de debatir y controvertir. Es decir, que si se quiere violentar un derecho fundamental, siempre se debe escuchar a la parte que puede ser afectada para que pueda ejercer derecho de defensa, para que pueda controvertir lo que se pretende hacer en contra de sus derechos. Puede ser el imputado, puede ser la víctima, puede ser un tercero, o sea, cualquier persona que pueda ser afectada tiene derecho a la contradicción. Con base a la contradicción, la regla general es que si yo quiero violentar un derecho fundamental, tenga que ser previamente y en audiencia contradictoria, es decir, se retoma el derecho a ser juzgado por los jueces y sobre todo que los jueces sean los únicos que puedan autorizar o validar la violación de derechos fundamentales y no otra autoridad en este proceso penal. Si yo quiero afectar un derecho, tengo que pedirle al juez una audiencia, le tengo que proponer en la audiencia lo que quiero afectar, tiene que estar la otra parte presente, por eso es audiencia contradictoria, se le escucha y una vez que se cierra el debate, el juez resuelve si es válido o no es válido afectar. Esa es la regla general. Como regla de excepción, vendrán aquellas medidas constitucionalmente permitidas que por cautela, es decir, por urgencia y por necesidad de disminuir riesgos, tenga que reaccionarse previamente violentando el derecho, aunque la contradicción o la defensa sea posterior. Para ejemplificar, aunque no explicaremos en este momento, ya vendrá otro video para eso, la detención en flagrancia, cuando una persona detiene a otra que está cometiendo un hecho posiblemente delictivo, no tengo que pedirle autorización al juez para ello. Para un cateo, para un embargo, por ejemplo, una intervención de comunicación privada, la naturaleza de estas medidas no permiten, o más bien no implica que yo escuche previamente a la persona. Si yo quiero pedir un cateo es porque no se me permite el ingreso a un domicilio y obviamente no le voy a avisar a la persona que quiere ingresar a su domicilio porque puede perder la prueba o se puede ir la persona que quiero detener. Lo mismo pasa con la intervención de comunicación privada. No te voy a avisar que te voy a intervenir porque la idea es que no sepas para saber si está dando información sobre un hecho delictivo. El embargo lo mismo, ¿no? Si yo quiero asegurar alguna reparación del daño, no te voy a avisar que te voy a embargar para efecto de que pierdas o ocultes los bienes. Entonces, estas medidas constitucionalmente permitidas, que más adelante platicaremos de ellas, permiten que se violente el derecho sin necesidad de escuchar previamente a la parte afectada
Pero eso sí, inmediatamente después de que se afecte el derecho, tendrá que realizarse una audiencia posterior para que se revise tanto la orden originaria como la ejecución de la orden, es decir, se le permita manifestarse en defensa a la persona que fue afectada. Esto, y más adelante haremos un video para platicar de esta técnica o medida, es lo que se le llama la audiencia de tutela y garantía. Es una herramienta muy importante de protección de derechos en este nuevo sistema penal acusatorio, tomando en cuenta que los jueces son una garantía de protección de derechos por sí mismos. Otro principio viene siendo el de publicidad. A diferencia del sistema inquisitivo, en donde el proceso es secreto, obviamente para armar el caso como se pueda y en mejor le convenga al investigador, y sobre todo para que no puedas ejercer adecuada defensa, en este sistema el proceso es público, es decir, que el caso se lleve y se analice públicamente. La publicidad va por dos vertientes, hacia los sujetos procesales, es decir, hacia los involucrados, y hacia la sociedad en general. Hacia los involucrados, pues va con la circunstancia de que conozcan todo el caso, ¿no? Conozcan la información, las pruebas, los elementos que se tienen en la investigación. ¿Con qué finalidad? Pues además de que puedan defenderse, protegerse, ejercer otro tipo de acciones, pues sobre todo negociar. Si dijimos que en este sistema la efectividad busca que el caso no se resuelva en sentencia y condena, sino que incluso se negocie y con salidas alternas el conflicto se resuelva, pues de qué mejor manera puedo negociar si conozco el caso. Si no tengo elementos, no sé qué tengo yo, no sé qué tienes tú, ¿cómo voy a negociar? Por eso es importante que se entienda esta parte. No se trata de seguir trabajando igual y ocultando la información para garantizar un mejor resultado ante el juez. Entre más información se conozca, obviamente hay mayor posibilidad de negociar y de resolver sin litigio, sin pelea. Por eso es muy importante la cuestión de la publicidad para los involucrados. Obviamente, y platicaremos más adelante de eso, en ese sistema se prohíben las sorpresas y con base a esta publicidad. Siempre se debe de conocer lo que se tiene y no debo de guardar ases bajo la manga para tratar de con eso desestabilizar la estrategia de la contraria. Cuando lleguemos a las audiencias, ambas partes debemos de conocer la información para poder debatir la información. Esa información tiene que estar en las carpetas de investigación. Si no están las carpetas de investigación, va a ser muy difícil que se pueda generar este respeto al principio de publicidad y obviamente que los jueces tomen decisiones. La otra es frente a la sociedad. La sociedad tiene una publicidad pero relacionada con la cuestión de las audiencias. No es que puedan meterse a los casos, ver las actuaciones de investigación, estar atrás vigilando al fiscal o vigilando a la defensa. No, la publicidad va para que puedas acudir a las audiencias, para que ejerzas tu poder democrático de vigilancia y de legitimación de la resolución judicial en las audiencias, viendo cómo se desarrolla el debate, viendo quién cumple y quién incumple con sus funciones y sobre todo conociendo la dinámica real de una audiencia de debate de juicio oral. Obviamente hay excepciones que van relacionadas con la protección a la víctima, protección de testigos, protección a menores de edad, cuando se puedan violentar secretos industriales, cuando se puedan violentar secretos de Estado, cuando el juez lo estime conveniente, por ejemplo, porque las personas llegan en un estado indebido a las audiencias o alteran el orden. Obviamente se podrá restringir el acceso y se podrán generar los debates en forma privada. Generalmente inician en forma pública y solamente cuando surja una causal de privacidad, en ese momento se limita la audiencia, sale la gente, se realiza el debate y luego ya que termina esa causalidad regresa la gente y se continúa con debate público. O sea, habrá excepciones donde, por ejemplo, de un principio va a estar una víctima menor de edad o de un delito sexual que no quiera que los debates sean públicos y que las partes, que el público no esté presente, pues se podrá cerrar el acceso a la audiencia. Otros principios importantes son concentración y celeridad. La concentración y la celeridad van relacionadas pues tanto con la idea de que con la inmediación la información se tiene en el momento y con esas impresiones se tiene que resolver, pero también con el hecho de que los debates no se hagan largos y la justicia sea pronta y se resuelva rápidamente sobre los conflictos. La concentración implica que todos los debates y todas las propuestas que se hagan en un momento sean resueltos en una misma audiencia. Los jueces no pueden dividir o dejar su respuesta para otra audiencia o otro día, sino que en el momento tendrán que resolver. La continuidad o concentración implica, bueno, pues tratar de hacer estos debates en una sola audiencia o en la menor cantidad de audiencias consecutivas. ¿Por qué? Para evitar que el paso del tiempo borre las impresiones del juez que tiene la información para tomar decisiones. Acuérdense que aquí no hay expediente,
Acuérdense que aquí no hay forma de que el juez consulte otro dato, sino que directamente recibe la información y por eso se va, en su caso, a resolver con esa información como tal. Ya más adelante platicaremos, pero si aquí se incumplen los términos, pues entonces habrá nulidades, es decir, habrá consecuencias. No es como en un proceso tradicional que si incumple un término no pasa nada, sino que habrá consecuencias, nulidades de juicio, y puede que en un momento dado no se pueda continuar el proceso, una segunda o tercera nulidad, ya que el mismo juicio de amparo impide entrar nuevamente a nulidades de forma después de que ya haya entrado en una primera ocasión. Más adelante platicaremos de eso. Con esto vamos a terminar este clip, vamos a terminar este video. Todavía nos faltan algunos principios, son pocos, pero los dejaremos para una tercera entrega. Les agradezco mucho su atención, espero que el video haya sido productivo y de su agrado. Les pido o los invito a que me sigan en Facebook y nos vemos para la próxima. Soy Eloy Morales Brand.